Muy buenos días, estamos en 30 minutos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en la televisión canaria. Hablamos hoy de un mundo que está tan cercano a nosotros, somos islas, pero que estoy convencido de que desconocemos, si no por completo casi, porque es verdad que vivimos de espaldas al mar, a los puertos y a lo que era la entrada de mercancías fundamentalmente para nuestras islas en tiempos en que los aeropuertos no tenían tanto vigor. Nos acompaña el líder internacional de los estibadores, Antolín Goya. Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Que es el coordinador estatal de estibadores y trabajadores del mar, el gran sindicato mayoritario en España, y que es efectivamente coordinador general del Consejo Internacional de Estibadores, que acaba de celebrar Congreso Mundial en Río de Janeiro y lo han reelegido a usted para seguir 2 años más. Sí, señor, por tercera vez, este es mi tercer mandato en estos momentos. El pasado mes de enero pues, estuvimos ahí, tal y como marcan los estatutos del sindicato, en nuestro Congreso Internacional, y afortunadamente pues, el reflejo del trabajo que hemos venido realizando durante los últimos años pues, ha concluido con que hayan vuelto a decidir que recaiga en mi persona la coordinación general de este sindicato, ¿no? A mí me llama la atención, Antolín, el sistema que tienen ustedes, los trabajadores portuarios, respecto a los sueldos. Ustedes no tienen un salario fijo, depende de la productividad, baja el sueldo. Ahora se lo han bajado creo que un 40% con esta crisis, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos un sistema que puede parecer sorprendente así cuando uno lo explica por primera vez, pero que es fruto de la necesidad del propio sector, ¿no? Nuestro salario está directamente ligado con la prima a la producción en unos porcentajes muy altos. En los puertos canarios en torno al 80-85% depende de la prima a la producción. Evidentemente tenemos un salario base muy corto, pero a partir de ahí todo va basado en los niveles de productividad que podamos desarrollar en cada una de las jornadas, ¿no? Eso supone que hace nuestra actividad viable, la actividad de la propia empresa estibadora viable y por supuesto el puerto competitivo, ¿no? En la medida de que hay mayor volumen de negocio, hay mayor volumen para el puerto, mayor volumen de beneficios para las propias empresas y evidentemente de ese beneficio una participación para los estibadores portuarios. Y cuando entramos en un momento de crisis, de recesión como el actual, pues si baja la actividad, nuestro salario baja directamente en la misma relación del volumen de actividad del puerto, sin necesidad de tener que plantear despidos o decisiones traumáticas que evidentemente pues, no son del agrado de nadie, ¿no? Y mucho menos de la representación de los trabajadores, ¿no? Eso nos supone una cierta controversia con la aspiración de cualquier trabajador de tener el empleo fijo, efectivamente, tanto hemos reclamado siempre, pero hombre, nos hace ser competitivos y al mismo tiempo nos permite mantener una plantilla unida sin necesidad de tener que decidir quién es el que se va a la calle o quién es el que no se va a la calle. O sea, que con ese sistema en el que si hay barcos hay trabajo, si no hay barcos no hay trabajo, si la productividad va bien, el sueldo va bien, si baja el sueldo, de manera automática, no hay despidos prácticamente en el sector hasta ahora, salvo excepciones. No, hemos pasado la crisis, o estamos pasando, hay algunos puertos que ya están denotando un nivel de crecimiento importante. Desgraciadamente no los puertos canarios, pero sí en el resto de los puertos, sobre todo los puertos del Mediterráneo español. Y eso nos permite pues, pasar ese momento de transición, pues ganando menos dinero, pero manteniendo todos nuestros puestos de trabajo y manteniendo un mínimo de salario, ¿no? Ustedes tienen 2 palabras, según recuerdo, que son solidaridad y rotación en el sindicato. Es decir, solidaridad porque se reparten el trabajo, rotación porque usted no trabaja hasta que no trabaje el otro. Claro, porque es precisamente la base del reparto del empleo, ¿no? Necesitamos que el empleo, sea el que haya, se reparta de una forma igual para todos los trabajadores y que al mismo tiempo todos los trabajadores estén comprometidos con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces hacemos ese esfuerzo de adaptar nuestro salario y nuestras condiciones para posibilitar que toda la plantilla pues tenga un trabajo también el día siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre en algunos puertos? Porque esto ocurre en la mayoría de los puertos españoles donde están las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios, la antigua OTP que desapareció, que los contratan de esa manera. En algunos puertos todavía, sin embargo, Galicia creo, hay un sistema tradicional de salario fijo, sueldo fijo y empresa que mantiene cierta estabilidad. ¿Cómo les va? ¿Mejor que ustedes o peor con esta crisis? Bueno, los datos de los puertos gallegos, prácticamente del norte de España, haciendo algunas excepciones como pueden ser el puerto de Bilbao
o los puertos de Avilés, incluso Santander, el resto de los puertos del norte de España viven en un sistema, desde mi punto de vista, anclado en el pasado, ¿no? Van a salario fijo, eso supone no incentivar la producción del propio trabajador. Sin querer, el trabajador se aburguesa un poquito, efectivamente, ¿no? Sin querer, porque tiene el empleo fijo. Se convierte en un trabajo monótono que no tiene un aliciente no hay mayor. incentivo, claro. Le supone a la propia empresa una carga diaria, haya o no haya trabajo. Tiene que pagar el sueldo, seguro. Va a tener que pagar esa situación y eso les está suponiendo perder competitividad. ¿Hay despidos ahí? Lo que ha ocurrido ahí es que tenía unas plantillas mayores, muy avejentadas, y lo que no ha ocurrido es que no se han repuesto esos trabajos. ¿Qué es lo que ocurre en el resto de los puertos españoles? Pues que no solo se han mantenido los niveles de actividad, sino que en estos momentos se vuelve a crecer. Y no se crece porque el consumo interno en España haya crecido, al revés, el consumo interno está bajando. Estamos creciendo en actividad. Están captando tráfico. Estamos cogiendo tráfico que no son tráficos puramente españoles, que vienen a los puertos españoles y que descargan aquí y luego se distribuye desde España. ¿Y la clave está usted en hacer el trabajo rápido y eficaz? Nosotros somos una parte de la cadena, una parte importante, evidentemente, pero es necesario que nuestra actividad sea una actividad rápida, precisa, con unos servicios de calidad importantes y con un nivel de formación de nuestro personal continuo y permanente. Claro, porque el naviero quiere pagar poco, la tasa portuaria, cuanto menos tiempo en el puerto mejor, pero cuanto más barcos mejor. Evidentemente, el negocio de las navieras está en mover cuanto más contenedores en menos tiempo, ¿no? Claro, claro. Y entonces la estancia, el tiempo que el barco está en puerto, pues es tiempo que es necesario que esté, pero cuanto menos ocupe, mejor, ¿no? Paga menos estancia, descargará su mercancía y ya está dando... es como el taxista, ¿no? Ya está cogiendo otro cliente y está llevándolo a otro lado, ¿no? En el caso suyo, que lleva, me consta, más de 10 años en esto, ustedes están todos 24 horas a disposición del trabajo. Usted, por ejemplo, con su familia, planificar un fin de semana difícil lo tiene, puesto que puede trabajar un domingo. Efectivamente, esa es una de las peculiaridades de nuestra actividad. Nosotros entendemos nuestra situación como un servicio público puro y duro, y evidentemente pues esa naviera no puede estar planteándose si viene a trabajar el domingo o no, porque los estibadores portuarios han quedado para ir al cine o para ir a comer. Para nosotros es prioritario atender el buque, dar el servicio que el puerto necesita y luego poder atender también nuestras necesidades familiares que las tenemos con cualquier persona. Pero prioritariamente nosotros atendemos el servicio para el que estamos designados. ¿Y cómo están los puertos canarios? Porque ustedes han hablado muchas veces en que lo ideal sería que las autoridades portuarias no se robaran el tráfico portuario, sino que compitieran legal y lealmente. Usted sabe que hay de todas formas competencias muy duras entre los puertos. En el caso nuestro, el puerto de La Luz y Las Palmas tiene en número de contenedores, le da una paliza al de Tenerife, por ejemplo. No sé las cifras, si usted las tiene mejor. Bueno, ¿cuántos contenedores al año? Estamos en una proporción del 3,5 a 1, por lo menos, ¿no? Más de 1 millón de contenedores el puerto de Las Palmas al año. Ellos están en torno al 1.100.000 y el puerto de Tenerife en estos momentos, muy de memoria, sin querer ajustar, estamos en 350, 360.000 contenedores con suerte, ¿no? Eso fue al revés hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo Tenerife era el puerto grande, por decirlo de alguna manera, y Las Palmas pues no tenía el nivel de actividad que tenía Tenerife en aquel momento. Mérito de Las Palmas, que ha crecido y que ha creado incluso un hub, que le pido que me explique, porque los oyentes y espectadores querrán saber qué significa eso, un hub de una empresa italiana muy poderosa, de las grandes multinacionales, que les permite redistribuir los contenedores en el área, ¿no? Sí, el mérito del puerto de Las Palmas y, en mi opinión, desmérito del puerto de Tenerife, ¿no? Actualmente, si quiere luego lo comentamos, pues se están poniendo medidas correctoras para que eso se pueda amortiguar. Bueno, para ampliar el puerto de Santa Cruz, ¿no? Efectivamente, pero en estos momentos esa es la realidad. Canarias tiene una posición geográfica espléndida para poder explotar ese tipo de negocio. Nosotros estamos muy cerca de uno de los mayores ejes de movimiento de contenedores del mundo. Los contenedores que se mueven desde Asia, perdón la redundancia, hacia América y Europa, pues normalmente usan el Mediterráneo, pasan por Gibraltar y de ahí se suelen distribuir. Canarias está en un punto de paso obligado, máxime cuando en estos momentos están habiendo unas inversiones extraordinarias en toda la costa africana, ¿no? Se prevé que ese mercado vaya a eclosionar, vaya a crecer, y nosotros estamos en una posición ideal para ser el sur de Europa un puerto con estabilidad política, con una estabilidad
mercantil que permita repartir esas mercancías. Estratégicamente el puerto de Las Palmas fue capaz de planificar esa situación 15 años atrás y hoy tiene consolidada allí un puerto hub, una base de transbordo de contenedores que hace que esa compañía, Mediterranean Shipping Company en este caso, una de las tres grandes, haga sus movimientos de reparto de esa mercancía para parte del mundo ahí en ese puerto. O sea, que ahí llegan los contenedores y ese hub luego los redistribuye, ¿verdad? Efectivamente, viene con un barco grande, deja gran cantidad de contenedores que se reparten luego en barcos pequeños que van a diferentes sitios del mundo. Eso es bueno para Las Palmas, es bueno para Canarias, claro, evidentemente, para toda Canarias, ¿sí? Porque hace que los costes de la propia mercancía de Canarias se abaraten y nos permite tener un mercado directo con gran parte del mundo. Mientras que Tenerife es prácticamente para consumo local, lo que Tenerife se queda, actualmente está haciendo el 100% de su actividad es el consumo de la sociedad. Sí. Ha habido una falta de planificación, claro, que cuando la autoridad portuaria se da cuenta e intenta modificar o tomar las decisiones necesarias, pues nos encontramos en el peor momento, en el inicio de la crisis, claro. Entonces ahora ya no hay contenedores, ahora hay que salir a buscar esa mercancía, hay que vender la infraestructura que aún está sin terminar, está a punto, pero está sin terminar, y hemos tenido que buscar un operador que quisiera invertir en Tenerife y que fuera a hacerlo. Creo que ya existe una empresa importante que se le ha adjudicado la ampliación del puerto de Santa Cruz, de Tenerife, ¿no? Sí, a primeros de año se le ha adjudicado esa concesión a OHL, la constructora, que tiene un proyecto muy interesante y potente para la isla, para convertir esa terminal de contenedores en un posible hub del Atlántico, y que con suerte, yo supongo, por los temas que ellos están moviendo, antes de final de año pueden empezar a tener algo de actividad. A pesar de la crisis, van a hacer la obra. ¿No cree usted que sea de las que se paran luego, no? No, por lo menos los pliegos estaban bastante ajustaditos para que no nos pudiera ocurrir eso, y parece ser que se están cumpliendo los pliegos con una escrupulosa exactitud, me refiero a los pagos y en las obras, y parece que eso va a ser un proyecto serio y de futuro. Yo he hecho falta, si me permite comentar en este punto, yo he echado falta una planificación canaria de esa situación. Claro. O sea, no somos alternativa del puerto de Las Palmas, ni Las Palmas alternativa del puerto de Santa Cruz. Nosotros somos una plataforma atlántica. Y eso teníamos que haberlo... ¿Es posible esa cohesión entre los dos puertos, a pesar de la competencia, cree usted? Hay tráfico. ¿Y del pleito famoso? Yo estoy convencido de que sí. Por lo menos en lo que se refiere a la estiva, no habría ningún problema en serlo. ¿Y los estibadores de Las Palmas también coinciden con ustedes en eso? Por supuesto, nosotros estamos en la misma organización, tenemos el mismo sentimiento por nuestro trabajo, y además estamos convencidos de que ese es el futuro. Eso pasa por ahí. Nuestro futuro no puede ser de robarle 1000 contenedores al puerto de Las Palmas. Eso no tiene ningún sentido, no tiene futuro. Sobre todo porque hay contenedores para llenar el puerto de Las Palmas, para llenar el puerto de Tenerife, y sobran. Porque por nuestras costas pasan... ¿Cuántos pasan al año? No les sé decir, pero teniendo en cuenta que el 70% de la mercancía mundial viene de Asia, y va hacia América, pues ya me dirá usted cuánto pasa por aquí. Millones de contenedores. Lo que pasa es que perdemos el tiempo en ese pleito insular. Yo creo que a las autoridades les ha faltado un poco de implicación en los temas portuarios, que han dejado muy de su mano a las autoridades portuarias. A mí me da la impresión de que... Ha habido poca intervención política de usted para gestionar una coordinación. Efectivamente. Si Canarias hubiese apostado como Canarias por tener una plataforma continental en la que obligara a los presidentes, a sus autoridades portuarias a trabajar en un mismo proyecto, seguramente otro gallo hoy nos cantaría. No solo en la actividad portuaria, sino en la actividad para la sociedad que nos rodea. Que dimana de los puertos, sí. Diga, estamos con el líder internacional de los estibadores portuarios. El sindicato al que usted pertenece, estatal, del que usted es líder en España, es el mayoritario, es la coordinadora estatal de estibadores portuarios y trabajadores del mar, que lleva más de 30 años ya. Sí, 33 haremos ahora. Cuando yo empecé en esto ya era un sindicato importante, y el internacional, este Congreso Mundial que ha habido del Consejo Internacional de Estibadores, de 18 países del mundo, que es como un sindicato mundial, nació en Tenerife. Eso no lo sabía yo, pero lo contaba usted antes de empezar la entrevista. Sí, los estibadores canarios siempre hemos tenido una participación relevante en la creación, ya primero en sus inicios, de la coordinadora
y luego en el Consejo Internacional de Estibadores. Y eso nace a raíz de que cuando embarcábamos fruta, cuando se embarcaba el tomate, sobre todo hacia Inglaterra, teníamos muy buena relación con los estibadores. El Canary Wharf que había allí, que ahora es una city de banca y bolsa, pero que pues era entonces de ahí nace gran la puerto, relación, de ahí nace los primeros contactos entre puertos no españoles, ¿no? A raíz del conflicto que hubo en los puertos ingleses durante el gobierno de Margaret la señora Thatcher, pues ahí se creó la necesidad de tener una vinculación entre los puertos donde pudiera fluir la información de qué es lo que estaba ocurriendo y evidentemente pues tener un apoyo como trabajadores entre puertos, ¿no? Esa idea se fue fraguando poco a poco y terminó en el año 2000 en un congreso aquí en Tenerife, en el Hotel Tauriente, para ser más exacto. Ahí se crea ese sindicato mundial. Se redactaron los estatutos y se creó el... 12 años. 60.000 afiliados en este momento, en la actualidad, y creciendo. He visto que en el último congreso del mes de enero decidieron acoger a los estibadores de África, de todos estos países, Togo, Gambia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, que ha habido un golpe de Estado, en Mauritania. ¿Con Marruecos no tienen ustedes relación sindical? Bueno, en Marruecos nos ha costado un poquito más. Estamos haciendo... empezamos a tener unos contactos algo más serios y nos ha costado un poquito más. Ahí la representación sindical tiene ciertas complicaciones, como usted se puede imaginar, otro país, en toda África, y nos ha costado un poco entrar, ¿no? Ahí estamos sembrando mucho, estamos intentando hacerles llegar cuál es nuestra visión de la profesión, cuáles son nuestro interés en las medidas de seguridad, la capacidad de formación que podríamos tener para aportar a todos estos puertos. Y parece que pues toda esa siembra que hemos venido haciendo durante los últimos años pues empieza a dar resultados en todos esos países que usted acaba de nombrar. Sí, sí. Ahora que ha estado el presidente canario en Marruecos, ¿hay posibilidad de, ven ustedes, cooperación? Porque son competidores portuarios también, Marruecos y Canarias, ¿no? Sí, pero igual que lo somos, como le comentaba antes, igual que lo somos el puerto de Tenerife y el puerto de Las Palmas, o el puerto de Barcelona y el puerto de Valencia, ¿no? Nosotros tenemos unos objetivos, cada puerto individuales, evidentemente, pero realmente lo que queremos es que la profesión sea una profesión estable donde quiera que se realice y que los trabajadores que realicen esa actividad pues tengan unos niveles de seguridad también aceptables. De trabajo digno, ¿no? Efectivamente. Entonces eso es bueno para ellos y bueno para nosotros también, porque el mercado no se desviará porque haya condiciones infrahumanas en otros puertos. Se desviará porque seamos capaces de dar mejor servicio, con mayor calidad o con mejores infraestructuras, ¿no? Pero no porque lo estén haciendo esclavos o condiciones infrahumanas en otros puertos. Se está haciendo el puerto de Granadilla. ¿Cómo lo ven ustedes el tema y cómo van las obras? Si tiene usted información. Bueno, las obras, yo estuve visitándolas con el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife hará aproximadamente mes y medio y llevan una velocidad espléndida, ¿no? Van a un ritmo bastante alto. En este momento se está construyendo lo que es el muelle de abrigo, el brazo de abrigo de la futura terminal de Granadilla. Y a nosotros nos parece importante que Tenerife esté dotado de infraestructuras capaces de asumir toda esa actividad. Eso tiene que estar asociado a una actividad comercial importante por parte del puerto y por parte, yo diría, hasta del propio gobierno canario. Es necesario tener el espacio donde atender las mercancías, eso creo que se está apostando bien, y ahora es necesario vender nuestro producto. Tenemos unos estibadores que dan una media por encima de la media nacional, somos punto de referencia prácticamente en toda Europa. Son la vanguardia de los estibadores. Efectivamente, de España, probablemente, somos punto de referencia. Ahora empezamos a tener infraestructuras en toda Canarias para poder acometer esa situación y ahora lo que hace falta es una actividad comercial importante para captar esos tráficos, para hacer Canarias un destino atractivo, ¿no? Por ahí pasa, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, lo de la red transeuropea de la que ha quedado fuera Santa Cruz de Tenerife, pero ya está ganando. Inexplicablemente. Y está también el puerto de la Luz. Inexplicablemente. Eso es un daño no solo para la isla de Tenerife, sino para toda Canarias. Pero están luchando por intentarlo y quién sabe si se consigue que en Europa eso entre al final. Eso está bien, ¿no? O sea, no vale ahora decir, bueno, ya está y nos paramos. Está bien que luchemos. Son 30.000 pero millones eso de refleja también, dinero, sí. Eso refleja también una despreocupación anterior a que esa decisión se tome. ¿Por qué no están todos los Claro, puertos? ahí falta una implicación más, porque
desde nuestro punto de vista, los puertos tienen que tomar un papel más importante en la agenda de nuestros políticos, ¿no? Y no puede ser que luego vayamos a caballo, a toro pasado, a tiempo pasado, a intentar solucionarlo. Evidentemente habrá que solucionarlo y nosotros queremos colaborar para que eso sea así, pero creemos que tiene que haber una preocupación mayor, una posición más activa para que eso ocurra. El puerto es lo primero. Decía en mis tiempos, en las crónicas de los periódicos, los periodistas portuarios, marítimos y náuticos, los especialistas en el mar, mi profesor Juan Padrón Albornoz lo era. Recuerdo muchos periodistas que reivindicaban aquello y lo hacían en el periódico El Día. Recuerdo, el puerto es lo primero y en la tarde. Periódicos de entonces que tenían una gran vinculación con el puerto. Sin embargo, usted sabe que vivimos de espaldas al puerto, que el contenedor tiene mala fama. Sí, la verdad es que no los podemos explicar. Yo continuamente, cada vez que me dan la oportunidad, y además se lo agradezco de antemano, pues intento hacer esa reflexión en voz alta, ¿no? En particular, esta isla, la isla de Tenerife, se ha dedicado durante el último tiempo a hablar de lo feo que puede suponer el tener contenedores, el no poder tener esa vista al mar, en la necesidad de tener una playa. Eso en Las Palmas no lo dicen, en Santa Cruz. Evidentemente que no, porque lo normal es que lo que la gente necesita es trabajo. Necesita trabajo, necesita actividad económica, necesita riqueza. Y eso no lo crea la playa, eso lo crea la industria. Y el puerto siempre ha jugado un papel importante en ese apartado. Ahora, en Tenerife se desvirtúa ese debate, no se está hablando de crear puestos de trabajo, puestos de trabajo además que son puestos de trabajo con un cierto nivel de estabilidad y un cierto nivel económico, unos trabajos de una gama media, por decirlo de alguna manera, que es lo que le puede crear no solo a los estibadores portuarios, que seríamos la primera parte, sino a toda la industria que se genera alrededor de ese puerto. Seguramente a toda esa gente que está en el paro, lo que se le plantea es que incentivando las infraestructuras portuarias y haciendo que el puerto crezca y tenga más actividad, pues tendrán un mercado laboral, un abanico mayor que el que tienen en estos momentos, verían con otra idea esa necesidad de hacer una playa o no hacer una playa, que no es otra cosa que un eslogan publicitario. Bueno, las dos cosas tienen lugar, la playa para los turistas, el contenedor para el puerto. Tenemos en Santa Cruz una gran playa, una gran playa, y playa de sobra, las islas tienen playas de sobra. Lo que no tenemos en estos momentos es trabajo. Lo que necesita nuestra gente, nuestras juventudes y los que no son tan jóvenes es trabajar, tener dinero para poder mantener a sus familias, para invertir y para crear riqueza en la sociedad. ¿A usted le duele cuando escucha esos comentarios sobre el contenedor, que es su compañero de trabajo, no? Me duele, es que una isla no se puede permitir que sus dirigentes puedan estar hablando en ese sentido. Nosotros, toda nuestra mercancía entra por los puertos y nos estamos olvidando de eso. No solo nos estamos olvidando de la que más podría entrar, sino de la que actualmente entra, y olvidándonos, eso está suponiendo un encarecimiento de las mercancías, unas peores condiciones para la sociedad que les vota día a día. Entonces están haciendo un ejercicio de irresponsabilidad cuando se plantean alternativas que no pasan por fomentar la actividad portuaria. La producción, que decía usted. Y un tirón de orejas a los empresarios y comerciantes canarios, cuando vienen los barcos que creemos que lo traen todo y sin embargo necesitan habituallarse, por ejemplo, ofrecerles, no sé si qué es lo que traen, usted conoce perfectamente, para si traen suficiente mercancía, alimentos para la tripulación, para los pasajeros, si podríamos venderle verduras, cosas nuestras, productos de la tierra. Nosotros eso lo echamos en falta enormemente, ¿no? Nosotros suministramos, por ejemplo, a parte de los cruceros que hacen escala en Tenerife, pues necesitan habituallamiento, necesitan comida, necesitan algo de electrodomésticos, lo que ellos necesiten nosotros estamos en disposición de cargarlo. El 90 y tanto % de la mercancía que esos cruceros están habituallando viene de los países del norte de Europa. Cuando en Canarias tenemos un mercado, yo creo que más que atractivo, y que es necesario que el productor canario se acerque al puerto y ofrezca esa actividad. Seguramente es mucho más caro comprar la mercancía en Alemania, traerla en contenedor hasta Tenerife y luego descargarla, que el propio comerciante canario le pueda servir al barco. Eso lo tiene que, hay que hacerlo, lo tiene que regular evidentemente la autoridad portuaria, se tiene que implicar el ayuntamiento y los comerciantes tienen que dar un pasito adelante, tienen que decir, oiga, yo tengo en un momento de crisis, sobre todo como este, tengo que buscar alternativas para mi negocio. Y el puerto es una oportunidad para poder hacerlo.
Estamos hablando con Antolín Goya, recuerden que es el líder del Sindicato Internacional de Estibadores, que acaba de ser reelegido en Río de Janeiro, en el Congreso Mundial de este sindicato, que nació hace 12 años en Canarias, en Tenerife, tiene 2 años de mandato, es el líder también de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios Española, que es el sindicato mayoritario. Ustedes se nutren sobre todo en el Sindicato Internacional de Trabajadores Portuarios de Europa y América del Norte. Sí, desde la constitución, desde la creación del sindicato, los compañeros de Norteamérica han tenido una participación muy activa. Curioso, sí. En estos momentos toda la costa oeste de Estados Unidos está unificada en un sindicato único, como lo es en España la coordinadora, que es la ILWU, y desde el primer momento ellos han planteado ser parte activa en el Consejo Internacional de Estibadores. De esa relación, de ese trabajo y la relación que ellos tienen con Canadá, pues hemos hecho también que Canadá se sumara al proyecto, y en la cara este pues veníamos teniendo una representación minoritaria en el puerto de Nueva York y en Charleston. Posiblemente antes del verano podamos también hacer público la afiliación de toda la cara este de Estados Unidos al Consejo Internacional de Estibadores. ¿Se desenvuelve bien en el inglés usted? Bueno, estoy intentándolo. Claro, llevo un tiempo ¿quién sabe si lo llama Obama a usted para, como líder sindical, a pedirle cómo funcionan ustedes? Porque si en su país tiene tanta presencia en el sindicato, y los americanos se lo han planteado de otra manera esta crisis, no como Europa, ¿eh? El inglés empieza a ser un tema esencial, ya no solo en los puertos, sino sí, claro, en la vida normal, cotidiana de cualquier persona, ¿no? Evidentemente, ya no solo para esas relaciones sindicales que usted me está planteando, sino para el desarrollo de la propia actividad del puerto. Cualquier oficial extranjero, la relación que tienes que tener con él, de oficial del barco me refiero, o cualquier capitán, te va a hablar en inglés, o el estibador portuario está lo suficientemente formado y es capaz de mantener la conversación con él, o no sabe dar el servicio que le está demandando la naviera, ¿no? Por eso les decía que para nosotros es prioritario la formación de nuestra gente, una formación continua. Y la seguridad. Efectivamente. Porque sí que hay accidentes tremebundos en los trabajos de estiva y desestiva, ¿no? Bueno, hemos conseguido bajar mucho los rangos de siniestrabilidad de nuestros puertos, pero desgraciadamente aún y así, que cuando hay un accidente, estamos en España estamos a un muerto por año. ¿En qué condiciones suelen ser los accidentes más comunes en el trabajo de ustedes? Bueno, suele ser sobre todo por el deterioro del propio material que vamos moviendo, ¿no? Son materiales pesadísimos. El material, las máquinas de los puertos pues tienen que tener un cierto control. Nosotros estamos en mucha relación con las empresas han hecho inversiones importantes y nosotros intentamos también hacerle un control exhaustivo a cómo se va haciendo el mantenimiento y eso nos permite haber mejorado bastante, pero no podemos tener control sobre los contenedores, el estado de los contenedores, la mercancía que movemos o incluso aquellas personas que no son de la propia terminal y que aparecen allí a buscar su contenedor o tal, que no conocen el sistema de trabajo y que sin saber por qué se pueden inmiscuir en la actividad y ocasionar un accidente, ¿no? Antolín Goya, ¿por qué un canario se convierte en el líder del sindicato internacional? ¿Cómo es posible? Lleva ya 2 mandatos, ¿no? Este es el tercer mandato. Sí. Pues la verdad yo no es la primera vez que me lo preguntan, pero también no es la primera vez que no tengo muy claro el porqué. Que se lo pregunta usted mismo, ¿no? Exacto, supongo que es porque uno se enamora de esta profesión y cuando los compañeros en un momento en un sindicato que es 100% asambleario, pues deciden poner en usted el refuerzo, la garantía o el decir, oye, tú eres nuestra voz, pues eso a uno le hace sentirse aún mejor, más orgulloso, ¿no? Para mí, el ser estibador portuario no es un trabajo, es una forma de vida y el convertirme en la voz de ese colectivo, pues supone la máxima aspiración a la que yo me podía enfrentar, ¿no? Eso, con el trabajo, con la dedicación y con la lealtad que intento hacer las cosas que hago, pues espero que sean las condiciones que han dado que el resto de mis compañeros sigan confiando. Confían en usted. ¿Cuál es su mayor logro de que usted dice, bueno, esto sí me ha costado, pero lo hemos conseguido? Su mayor logro en el tiempo que lleva al frente de este sindicato. Bueno, no lo sabría cuantificar. Hemos tenido que negociar 2 leyes de puertos duras donde se planteaba la exclusión del colectivo de estibadores portuarios. Nosotros seguimos manteniendo una estructura, no hemos tenido que afrontar despidos como usted nos planteaba antes y además hemos conseguido cambiar
la visión de los puertos en torno a los estibadores portuarios. Antes éramos los meros cargadores y descargadores de los barcos y ahora nos hemos convertido en una pieza más del engranaje que hace que el puerto funcione. Queremos ser comerciales, queremos que el puerto tenga mucha riqueza, que las empresas del puerto tengan beneficios y, por supuesto, crear más puestos de trabajo para más trabajadores. Es un sector que crece, porque ustedes pueden transportar y estibar desde mercancía en contenedores, maletas, equipajes, en fin, lo que necesita el barco. Lo que sea necesario, claro. Lo que nos demande la actividad. Lo que demanda la actividad. El mundo de la vida portuaria de los puertos del mundo ha cambiado mucho con la crisis. Usted ha visto al frente del sindicato cambiar el mundo, la economía. Ahora mismo, ¿quiénes manejan? ¿Qué multinacionales manejan la vida del tráfico portuario internacional? ¿Son 4, 5? ¿Son 2, 3 grandes? Entre el 70 y 80, no está regulado del todo, pero entre el 70 y 80 de los... El 70% y 80%, perdón, de los contenedores del mundo, de la mercancía mundial, la mueven 5 grandes navieras. 5 grandes navieras en todo el mundo. En todo el mundo, que además son las mismas que se van depositando en cada uno de los puertos y que son las que obligan a luego tener una estructura nacional o internacional como tenemos nosotros para saber qué es lo que van planteando en cada sitio. Para negociar. De esas 5 navieras, 3 de ellas son unipersonales, o sea que dependen de la decisión de un solo dueño si se sitúan, por ejemplo, en Tenerife y crean riqueza en esta isla. O este italiano que se ubicó en Las Palmas y que montó efectivamente, o se marcha de Las Palmas y deja un problema de una magnitud impresionante en Las Palmas, ¿no? Entonces, realmente, desde mi punto de vista, si fuéramos a cuantificar el poder de esas navieras, estaríamos muy por encima de los gobiernos de cualquier país. Se nos acaba el tiempo y me quedan muchas preguntas, así que espero verlo en otra ocasión, Antolín Goya. Muchas gracias por acompañarnos y que estos 2 años sean muy fructíferos y que, en fin, ese experimento de ustedes en medio de la crisis funcione. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haberme invitado y encantado de estar aquí cada vez que lo requiera. Muy amable, gracias, y a ustedes también sigan en compañía de la Televisión Canaria.